En los diseños, aunque el eje y otros elementos como poleas y engranajes encajen bien, ante grandes cargas no será suficiente, será necesario poner piezas o deformaciones para que no se produzcan giros relativos de una pieza sobre la otra. Creación y análisis de chavetas y acanalados. Se denomina chaveta a una pieza de sección rectangular o cuadrada que se inserta entre dos elementos que deben de ser solidarios entre sí. El hueco que se mecaniza entre las piezas acopladas para insertar las chavetas se llama chavetero. La chaveta tiene que estar muy bien ajustada y carecer de juego que pudiese desgastarla o romperla por cizallamiento. Para ver cómo se crean las chavetas, vamos a utilizar el diseño que teníamos del vídeo de los engranajes. Lo primero, como siempre, ir al Design Accelerator y darle a chavetas. En la ventana de diseño abriremos el desplegable de la biblioteca de contenido y elegiremos la chaveta que queremos en nuestro diseño. Podemos cambiar la altura o el diámetro de la misma y la longitud, con unas medidas estandarizadas que vendrán dadas por el fabricante, y siempre teniendo en cuenta que sea más pequeña que la longitud del componente que posee el acanalado. En nuestro caso elegiremos por ejemplo 56. Podemos elegir el número de chavetas y los grados que habrá entre ellas. Ahora tenemos que editar los dos componentes que hay que modificar para albergar a la chaveta. El acanalado del eje podemos crear uno nuevo o usar uno ya existente. También le diremos si queremos el acanalado con dos extremos redondeados, uno solo redondeado o uno solo plano. Para situarlo, le marcaremos el eje de referencia y una cara como segunda referencia. La orientación la dejaremos por defecto. Como segundo componente tenemos que editar la brida o pieza a sujetar. Al igual que en el anterior, le marcaremos una cara como primera referencia y una arista circular o punto de trabajo como segunda referencia. La orientación la volveremos a dejar por defecto. Vemos cómo el programa crea y sitúa la chaveta, la cual la podemos seguir moviendo y deformando a nuestro antojo, tanto de situación como en longitud. Si alguna parte no queremos que se cree, la podemos eliminar del menú. Le daremos a aceptar y ya tenemos nuestra chaveta creada. Si hacemos el engranaje invisible, vemos cómo se ha creado el acanalado del eje y la chaveta. Como vemos, en los otros dos ejes también se han hecho dos acanalados, y esto es debido a que la modificación se hace directamente sobre el archivo .ipt. Por tanto, si usamos chavetas en nuestros diseños, tenemos que tener en cuenta esto. Como vemos, también se ha modificado el engranaje con una ranura, lo que afectará directamente al archivo de la pieza. Aparte de crear chavetas fácilmente, también podemos calcular si aguantarán a las cargas de nuestro diseño. En la ventana de cálculo, lo primero que tenemos es si queremos que el programa nos dé la longitud necesaria de la chaveta para unas cargas concretas, o como en nuestro caso comprobar si la chaveta ya elegida aguantará las cargas a las que será sometida nuestro diseño. También disponemos de un cálculo simplificado en el cual se calcula la fuerza a partir del par de torsión a la distancia de la mitad de la chaveta, sin chaflán y con una profundidad del acanalado de la mitad de la chaveta. Como en casi todos los elementos del Design Accelerator, volvemos a tener para introducir dos de los valores y el tercero nos lo facilitará en el inverso. Esta vez tenemos una parte donde podemos cambiar el tamaño de la chaveta o del eje, siempre y cuando no hayamos elegido restricciones en la pestaña del diseño. La segunda cota solo tendríamos que ponerla en caso de que tuviéramos un eje hueco. Para estas cotas, una buena recomendación sería que si el eje está expuesto a cargas adicionales de fuerza radial, como por ejemplo engranajes, el diámetro del eje inicial debería ser entre un 20 y un 30% del tamaño del engranaje. Para todos los elementos debemos asignar un material, ya sea de la propia biblioteca de Inventor o dejándolo por defecto, e introduciendo de manera manual la presión admitida y la presión de corte admitida para el caso del eje. Para acabar con los valores de entrada deberemos introducir la seguridad deseada,
y el número de chavetas si no lo hemos introducido en la pestaña de diseño. Para elegir la seguridad, podemos usar una orientación introducida en la ayuda de Autodesk. Para añadir condiciones de carga, daremos clic y veremos que pueden ser para un tipo de junta fijo o un tipo de junta flexible, y que abriendo cada factor nos figura el número adecuado dependiendo de las condiciones de carga de nuestro diseño. Con estos valores ya podremos calcular si nuestro diseño aguantará las cargas. En la salida podemos ver el diámetro del eje mínimo necesario, la longitud de la chaveta mínima y la longitud funcional. De cada uno de los elementos obtendremos también el coeficiente de seguridad de referencia de cada elemento y la presión que soportarán. Para ver un ejemplo usaremos un ejercicio sacado del libro de Ingeniería Mecánica de Sigel. En el enunciado tenemos un eje de acero del tipo UNSG 10350, con una resistencia a la afluencia mínima de 75 kPsi y con un diámetro de 1 pulgada con 7/16. Este eje gira a 600 revoluciones por minuto y transmite 40 caballos de potencia a través de un engranaje, y necesitamos una chaveta apropiada. En el dibujo podemos ver que las chavetas están sometidas a diferentes fuerzas y pueden tener fallo por cizallamiento con las siguientes ecuaciones y fallo por aplastamiento. Por eso es importante diseñar las chavetas con una longitud correcta. Para meter los datos tendremos que modificar algunas unidades. Lo primero que introducimos es el eje en milímetros. Después seleccionaremos el tipo que queramos de chaveta, por ejemplo esta de 10 milímetros de ancho, y pasaremos a la pestaña de cálculo. En la pestaña de cálculo seleccionaremos el tipo de cálculo, en este caso diseño de longitud de chaveta. Introduciremos los datos de carga, que nos da el enunciado, y meteremos los materiales o valores que nos da también el enunciado. Para el eje se ha obtenido de internet el valor de presión admitida y de tensión de corte admitida. Y para la brida hemos elegido un acero al carbono. Para el material de la chaveta usaremos el mismo del eje, por tanto dejaremos la misma presión admitida. En la seguridad deseada, como no sabemos las condiciones de uso, le daremos un factor de 2,8. Le daremos a calcular y vemos que la carga es demasiada para solo una chaveta. En el catálogo no existe ninguna chaveta de esta distancia. Por tanto, tendremos que rediseñar nuestro diseño probando con distintos números de chavetas. Vemos que con 4 chavetas de 110 milímetros a 90 grados cada una, nuestro diseño aguanta perfectamente. En el análisis de tensión para la chaveta, podemos hacer una simulación sencilla y llevarnos la chaveta al entorno análisis de tensión. Para ello, haremos flexible la chaveta para podernos llevarla separada del eje. Haremos las restricciones de contacto aparte de las que ya tiene el conjunto. Una primera entre la chaveta y el engranaje y una segunda restricción entre la chaveta y el eje. Para que no resulte difícil acceder a las partes que no se ven, usaremos con el botón derecho la opción Seleccionar otro. Una vez tenemos las restricciones de la chaveta, iremos al entorno de simulación dinámica. Le daremos 4 segundos de simulación y un par torsor al eje de, por ejemplo, 500 N por milímetro. Empezaremos la simulación. Activaremos el tiempo de 2 segundos y exportaremos la chaveta en ese tiempo al entorno de análisis de tensión. En la selección de caras de contacto debemos poner las caras en las que anteriormente hicimos las restricciones de contacto.
Esto es muy importante porque dependiendo las caras que cojamos, la aplicación de las cargas sobre la chaveta puede variar. Con todo esto, iremos al entorno de análisis de tensión e iniciaremos una simulación nueva con las condiciones impuestas en el entorno de simulación dinámica. Como vemos, aparecen todas las cargas que están actuando sobre la chaveta. Ejecutaremos y vemos la concentración de tensión en el borde de la chaveta. Este análisis nos ayudará también a la hora de elegir los materiales para nuestra chaveta. Con esta simulación dejamos las chavetas y vamos a ver otro elemento del Design Accelerator, el cual no nos vamos a meter en profundidad porque su edición, simulación y análisis de tensión es muy similar al de las chavetas. Estamos hablando de los acanalados. Y cuando hablamos de acanalado o splints paralelo, nos referimos a un patrón de crestado o dientes en la superficie de un eje que encajan con surcos en una pieza de acoplamiento a la que transmite un par mecánico, manteniendo la correspondencia angular entre ellos. Para ver un ejemplo, usaremos el diseño de los rodamientos, al que le añadiremos un engranaje. En el Design Accelerator tenemos dos tipos, los splints paralelos y las ranuras con curva envolvente, que hacen más contacto con el engranaje. Como vemos, la pestaña de diseño es exactamente igual que el de la chaveta. Elegiremos un tipo de acanalado, le daremos una longitud, elegiremos un eje, una referencia para el acanalado, una pieza para el surco y una referencia de comienzo del surco. Una distancia para el diámetro, lo cual es importante porque en el caso de los acanalados los engranajes deberán ser sin el agujero central. Dando a aceptar, ya tenemos nuestro acanalado realizado. Si dejamos el eje invisible, vemos cómo se ha realizado el surco en el interior del engranaje. Si entramos en la pestaña de cálculo, vemos que es igual que en la de las chavetas, y todo lo explicado en las chavetas es aplicable en los acanalados. El otro tipo de acanalado, llamado ranuras con curva envolvente, es exactamente igual que este, y por ello no entraremos a analizarlo al detalle. Para realizar las simulaciones y los análisis de tensión, se procederá de la misma forma que para las chavetas, teniendo en cuenta que ahora no hay ninguna pieza de unión y las concentraciones de tensión estarán situadas en el eje y en el propio elemento de transmisión, como puede ser en un engranaje. Con esto cerramos este capítulo y espero que les haya gustado.